Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal, vuestro espacio de chismes, noticias y todo lo que rodea al mundo del espectáculo turco y más allá. Hoy, como os prometimos, vamos a profundizar en un tema que ha generado un revuelo considerable y que ha mantenido a muchos fans en vilo: la salud de Can Yaman. Sí, nuestro querido Can Yaman, ese actor que con su carisma y talento ha logrado conquistar corazones alrededor del mundo. Como ya adelantamos, las últimas semanas han estado marcadas por una avalancha de rumores, especulaciones y noticias contradictorias sobre un posible incidente o lesión sufrida por Can durante uno de sus intensos entrenamientos en el gimnasio. Ante la creciente preocupación de sus seguidores, nos hemos dedicado a investigar a fondo, a contactar con fuentes fiables y a contrastar cada información para ofreceros un análisis detallado y veraz sobre lo que realmente está sucediendo con la salud de nuestro ídolo turco. Así que preparaos para un viaje lleno de detalles, confirmaciones y desmentidos. Sin más dilación, adentrémonos en este tema que ha acaparado la atención de tantos. Pero antes, no olvidéis suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y activad la campanita para recibir todas nuestras notificaciones. En este espacio siempre encontraréis la información más reciente y relevante del mundo del entretenimiento, así que no os perdáis nada. Ahora sí, hablemos de Can. La ola de especulaciones se desató hace unos días, cuando las redes sociales comenzaron a inundarse con rumores sobre una supuesta lesión sufrida por el actor mientras se ejercitaba en el gimnasio. Las versiones, como suele ocurrir en estos casos, fueron de lo más variadas y a menudo alarmantes, desde una simple torcedura de tobillo hasta una fractura grave que requeriría intervención quirúrgica. La preocupación entre sus fans comprensiblemente alcanzó niveles máximos. Es importante recordar que Can Yaman es conocido por su dedicación al entrenamiento físico y por las notables transformaciones que ha experimentado para adaptarse a las exigencias de sus diferentes roles. Su compromiso con el ejercicio y su disciplina son admirables, pero también lo convierten en un blanco fácil para este tipo de rumores. La idea de que pudiera haber sufrido una lesión seria era algo que nadie quería ni siquiera contemplar. Además, su reservado y su discreción con respecto a su vida personal no hicieron más que alimentar la incertidumbre y la especulación. La falta de comunicación oficial por parte de su equipo o del propio actor solo sirvió para intensificar la ansiedad entre sus seguidores. Pero, ¿cuál es la verdad detrás de todos estos rumores? ¿Se lesionó realmente Can Yaman en el gimnasio? La respuesta, como ya adelantamos, es afirmativa, pero con matices importantes. Sí, Can sufrió una lesión, pero afortunadamente no se trata de nada tan grave como algunos llegaron a insinuar. Descartemos de inmediato las fracturas, las cirugías de emergencia y los escenarios catastróficos. Lo que realmente ocurrió fue una lesión muscular, concretamente una distensión, un problema que, aunque doloroso y molesto, es relativamente común entre atletas y personas que se someten a entrenamientos intensos. Según fuentes cercanas al actor y que han confirmado la información, Can se excedió un poco durante una de sus sesiones de entrenamiento, forzando un músculo más allá de sus límites. Al parecer, estaba trabajando en una nueva rutina para un futuro proyecto, un papel que exigirá un nivel de preparación física considerable. En su afán por superarse y cumplir con las expectativas, Can se exigió más de lo debido, lo que finalmente derivó en la distensión muscular. Es importante subrayar que no se trató de un accidente aparatoso ni de una negligencia, sino más bien de un sobreesfuerzo, una consecuencia lógica de la intensidad de sus entrenamientos y de su compromiso con su trabajo. Sin embargo, esta aclaración no minimiza la importancia de la lesión. Las distensiones musculares, aunque no sean potencialmente mortales, pueden ser muy dolorosas y requieren un periodo de reposo y cuidados específicos para evitar complicaciones y asegurar una recuperación completa. Consciente de ello, Can ha optado por seguir las recomendaciones médicas y tomarse un tiempo de descanso para permitir que su cuerpo se recupere adecuadamente. Ha suspendido temporalmente sus entrenamientos y se está centrando en seguir un plan de rehabilitación para volver a estar en plena forma lo antes posible. Lo más importante aquí es recalcar que no se trata de nada grave ni de una lesión que vaya a afectar de manera significativa sus futuros proyectos. Es cierto que es posible que tenga que ajustar un poco su agenda y ser más cauteloso con sus entrenamientos en el futuro, pero no hay motivo para pensar que su carrera o su salud a largo plazo estén en peligro. Can es un profesional dedicado y está tomando todas las precauciones necesarias para recuperarse por completo y volver a trabajar lo antes posible. Ahora bien, llegamos a la pregunta que seguramente muchos os estáis haciendo: ¿cómo se encuentra Can Yaman en este momento?
Pues bien, según la información que hemos podido recabar, se lo está tomando con calma. Está siguiendo al pie de la letra las indicaciones de los médicos y fisioterapeutas, que incluyen reposo, aplicación de hielo, compresión y elevación, el famoso método Rice Rest Ice Compression Elevation, que todos conocemos para tratar lesiones musculares. Además, está aprovechando este tiempo para descansar y recargar energías. No olvidemos que Khan ha estado trabajando incansablemente en los últimos años, encadenando proyectos y viajando constantemente por todo el mundo. Esta pausa forzada, aunque no deseada, puede ser una oportunidad para desconectar, relajarse y recuperarse tanto física como mentalmente. De hecho, algunos medios han informado que Khan ha estado dedicando tiempo a otras actividades que le apasionan, como la lectura, la meditación y pasar tiempo con sus amigos y familiares. Al parecer, está intentando ver el lado positivo de la situación y utilizar este periodo de inactividad para cuidarse a sí mismo y para reconectar con sus seres queridos. Por supuesto, la noticia de su lesión ha generado una ola de preocupación y cariño por parte de sus fans, quienes le han enviado innumerables mensajes de apoyo a través de las redes sociales. Khan, aunque no suele responder a todos los mensajes individualmente, ha agradecido públicamente el cariño y la preocupación de sus seguidores, asegurando que se encuentra bien y que se está recuperando rápidamente. También ha pedido a sus fans que no se preocupen demasiado y que confíen en que pronto estará de vuelta al 100%. Su mensaje ha sido de optimismo y positividad, transmitiendo tranquilidad a todos aquellos que se habían alarmado por los rumores. Ha prometido que volverá más fuerte que nunca y que está deseando retomar sus proyectos y seguir haciendo lo que más le gusta, actuar. Ahora analicemos el posible impacto que esta lesión podría tener en sus futuros proyectos. Como ya hemos mencionado, afortunadamente no parece que vaya a haber retrasos significativos ni cancelaciones. Sin embargo, es evidente que tendrá que ajustar un poco su agenda y adaptar sus entrenamientos para evitar recaídas. Se sabe que Khan Yaman tiene varios proyectos interesantes en marcha para los próximos meses, incluyendo una serie de televisión y posiblemente alguna película. Aunque no hay información oficial sobre cómo esta lesión afectará estos proyectos, es probable que tenga que tomarse las cosas con más calma y evitar someterse a entrenamientos demasiado intensos hasta que se recupere por completo. Es posible que los rodajes se retrasen ligeramente o que se modifiquen algunas escenas que requieran un gran esfuerzo físico. Sin embargo, Khan es un profesional comprometido y seguro que encontrará la manera de cumplir con sus compromisos sin poner en riesgo su salud. Lo más importante ahora es que se concentre en su recuperación y que siga las recomendaciones de los profesionales. Es fundamental que no fuerce su cuerpo y que le dé el tiempo necesario para sanar completamente. De lo contrario, podría correr el riesgo de sufrir una lesión más grave o de prolongar el tiempo de recuperación. En definitiva, la lesión de Khan Yaman es un recordatorio de que incluso las personas más en forma y dedicadas al ejercicio físico pueden sufrir lesiones. Es importante escuchar a nuestro cuerpo y no excedernos en nuestros entrenamientos. La clave está en la moderación, la constancia y el cuidado personal. Y hablando de cuidado personal, es importante recordar que la salud mental es tan importante como la salud física. En momentos de estrés o incertidumbre como el que ha estado viviendo Khan Yaman tras su lesión, es fundamental cuidar nuestra salud mental y buscar apoyo si lo necesitamos. Meditación, yoga, pasar tiempo con nuestros seres queridos o simplemente dedicarnos a actividades que nos hagan felices pueden ser de gran ayuda para mantener el equilibrio emocional y afrontar los desafíos de la vida. Es importante recordar que pedir ayuda no es un signo de debilidad, sino de fortaleza. Todos necesitamos apoyo en algún momento de nuestras vidas, y buscarlo es un acto de valentía y autocuidado. Así que, en resumen, Khan Yaman sufrió una distensión muscular durante un entrenamiento en el gimnasio. No es nada grave, pero requiere reposo y cuidados. Está tomándose las cosas con calma y recuperándose adecuadamente. Ha agradecido el apoyo de sus fans y ha pedido que no se preocupen demasiado. Y aunque es posible que tenga que ajustar un poco su agenda, no parece que esta lesión vaya a afectar significativamente sus futuros proyectos. Esperamos que esta información os haya sido útil y que haya aclarado vuestras dudas sobre la salud de Khan Yaman. Lo más importante es que se está recuperando y que pronto estará de vuelta al 100%. Le deseamos una pronta recuperación y le enviamos todo nuestro apoyo. Estamos seguros de que volverá más fuerte que nunca. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Esperamos que os haya gustado y que os haya resultado interesante.
Si es así, no olvidéis darle un like y compartirlo con vuestros amigos y familiares. Nos encantaría saber vuestra opinión sobre este tema. ¿Qué pensáis de la lesión de Can Yaman? ¿Creéis que debería tomarse más tiempo de descanso? Dejad vuestros comentarios abajo y estaremos encantados de leerlos y responderlos. Queremos saber vuestras impresiones y vuestras sugerencias. Vuestra opinión es muy importante para nosotros. Y por último, pero no menos importante, os invito a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Recordad activar la campanita para no perderos ni uno solo de nuestros vídeos. Aquí siempre encontraréis lo último y lo mejor del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y mucho ánimo a Can Yaman.